Buenas tardes, queridos jóvenes. Mi nombre es Nicolás González y junto a mí está Noemí Núñez. Ambos somos del barrio Rivas Vicuña y estamos encargados de dirigir este devocional Destaca de jóvenes adultos solteros. Preside Alfredo Bielma Campi, presidente de la Estaca 5 de abril, Santiago de Chile. También queremos reconocer al hermano Mauricio Valera Soto, primer consejero de la Estaca de 5 de abril. Para comenzar, escucharemos el himno Mi bondad nos apartará de ti, el cual ha sido pregrabado y será interpretado por los jóvenes de Instituto 18. Luego de ello, tendremos la primera oración dada por Fiorella Godoy, del barrio Lo Errázuriz. Brazos
Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por la oportunidad que tenemos de poder participar del devocional para jóvenes adultos solteros. Gracias, Padre, porque permites que a través del internet podamos escuchar a nuestros líderes y podamos seguir aprendiendo y llenándonos de tu espíritu. Te pedimos que tu espíritu nos pueda acompañar en esta tarde para que podamos comprender y aplicar estas cosas en nuestra vida. Te pedimos que puedas llenarnos de sabiduría y puedas ayudarnos a saber cómo debemos actuar y hacer las cosas en nuestra vida. Te pedimos también una bendición para nuestros líderes, guíalos para que puedan ayudarnos a, a encontrar guía y puedan guiarnos por medio de sus palabras. Ayudarlos a que puedan tener el Espíritu con ellos y por medio del Espíritu puedan hablarnos y llenarnos a nosotros. Te pedimos que puedas bendecir a nuestros líderes de estaca y puedas bendecir a cada uno de nosotros. Estas cosas te las pedimos y te las agradecemos, siempre esperando que sean tu voluntad. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a Fiorella por la oración dada y también a los jóvenes de Instituto 18 por ese hermoso himno. Ahora viene el primer tiempo por Benjamín Valdés del barrio Pajaritos. El segundo tiempo lo tomará Nicole Ábalos del barrio Mengual. Buenos días, hermanos y hermanas. Para comenzar mi discurso me gustaría referirme a una cita que se encuentra en Predicar mi Evangelio. Esto se encuentra en la lección 2, que se trata acerca del plan de salvación. Dice: nuestro objetivo en esta vida es tener gozo y prepararnos para volver a la presencia de Dios. Con esta frase me gustaría dividir mi discurso y centrarnos en el propósito que tenemos en esta vida. Según lo que se nos enseña aquí, la primera parte es tener gozo. En 2 Nefi 2:25 dice lo siguiente: Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Entonces, parte de esta vida, lo más importante es que podamos tener gozo. Pero, ¿qué es el gozo? Podríamos preguntarnos. Según la guía del estudio de las Escrituras, dice lo siguiente: condición de gran felicidad, que es el resultado de vivir con rectitud. La finalidad de esta vida terrenal es que todos tengan gozo, y el gozo pleno, o sea, completo, se recibe solamente por medio de Jesucristo. Entonces, dice que es un estado de gran felicidad. Pero hay una diferencia muy importante que debemos tener. Hoy en día hay muchas cosas que podríamos decir que nos causan felicidad, pero en Jesús el Cristo, el del Talmach, hace una diferencia. Me gusta mucho la analogía que hace, que dice que Satanás ofrece algo parecido. Ya es él como que lo envuelve en un papel, es como un regalo que lo envuelve en papel súper bonito y todo bien decorado, pero cuando se abre no hay nada. En cambio, el gozo tiende a ser distinto. El placer es como lo que ofrece Satanás, es una felicidad momentánea, una felicidad efímera, que no va a durar. En cambio, el gozo trasciende. Y como dijo presidente Nelson en un discurso, no tiene que ver con nuestras circunstancias, sino que más bien con el enfoque que tenemos, ¿cierto? Aquí también se nos aclara que el gozo viene también por vivir de una manera recta. Y el gozo completo, ¿cierto?, lo podemos obtener solamente por medio de Jesucristo. Entonces, al entender que el placer y el gozo son distintos, tenemos que saber tomar decisiones para poder así poder tener gozo en nuestra vida. No es algo que viene solo, es algo que viene de acuerdo a las decisiones que tomamos en esta vida. Por eso, al entender cómo Satanás nos engaña o nos ofrece felicidad, más bien dicho placer, que es momentáneo, podemos estar más preparados para poder evitar caer en estos placeres. Ahora, hablando de estar preparados, ¿cierto?, la otra parte que se nombraba en esta definición era prepararnos para poder vivir con Dios. Ahora, hay una escritura en Alma 34:32 que dice lo siguiente: porque aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Hoy es el día que debemos
prepararnos. La escritura es bastante clara. Nos deja claro que hoy es cuando debemos arrepentirnos, hoy es cuando debemos ejecutar nuestra obra. Algo importante dentro del prepararnos está el alinear nuestra voluntad con el Señor. El arrepentirse es exactamente eso, ponernos en la misma línea que el Señor tiene para nosotros. O sea, lo que Él ha enseñado es lo que nosotros debemos cumplir. Ahora, esto es un poquito difícil, claramente, nadie es perfecto en esto. Pero para eso el Señor nos ha dado las Escrituras, nos ha dado los profetas y a los líderes que tenemos para que nos puedan guiar. Ahora, ¿cuál es esta guía? Podríamos preguntarnos. Esta guía es el Evangelio. El Evangelio consta, ¿cierto? Así como se le enseña a las personas que recién entran a la iglesia, así también es para nosotros. El primer paso del Evangelio, por decir así, es la fe en el Señor Jesucristo, porque sin fe pues no podemos hacer nada, porque el segundo paso es el arrepentimiento. No podemos arrepentirnos sin tener fe en Jesucristo, por lo cual necesitamos fortalecerla. Al momento de arrepentirnos estamos listos, o bueno, nos prepara la vía para poder hacer convenios. El primer convenio que hacemos es el bautismo, pero luego tocan más convenios que hacer. No podemos quedarnos solamente en ese primer convenio. Sabemos que entre los cuales está el matrimonio eterno. El sellarse es un convenio muy importante, por el cual también estoy ansioso de poder hacerlo, ya que pronto podré cumplir con este convenio, y la verdad es que el aprender más acerca de esto me ayuda un poquito a ver la perspectiva del Salvador, de cómo quiere ayudarnos a progresar. Bueno, después de hacer convenios, nos queda guardarlos. Eso trata de perseverar hasta el fin. Seguir aumentando en fe en Jesucristo, seguir arrepintiéndose, seguir haciendo convenios y guardándolos. De esta forma, el Señor nos prepara. De esta forma nos preparamos para poder vivir ante Él. Me gusta mucho una frase que recuerdo que decía que si queremos galardones celestiales, debemos hacer cosas celestiales. Entonces, en esta vida, en esta tierra, para poder prepararnos, para poder ejecutar nuestra obra, nuestras obras deben ser obras celestiales. De esa forma, el Señor nos recibirá en su gloria. Estaremos dignos de poder vivir con Él. Aparte de estas dos cosas que se nos nombra en la frase que al comienzo mencioné, creo que es lo más importante de esta vida es la expiación del Salvador. Sin ella nosotros no tendríamos el Evangelio, no habría razones para que, como decía, Adán cayó para que los hombres existiesen, pero ¿quién podría vencer la caída? Nadie más que el Salvador. Él sufrió por nosotros en todo lo que tenía que ver la expiación, tanto desde que estuvo orando en el Getsemaní, pasó por la cruz y resucitó. Cada uno de los dolores, aflicciones, tentaciones, enfermedades que pasó a lo largo de toda su vida, lo hacen el único que puede entendernos, que puede comprendernos. Esta vida no estamos solos. En esta vida van a haber pesares. Y el gozo se puede tener aún así. Últimamente, justo en este momento, mi familia estamos pasando por un momento muy difícil. Y pues mi abuelita está muy enferma y pues terminal básicamente. Pero a pesar de todo, tengo confianza en que el Salvador nos guía. Y a veces uno espera milagros, pero también está el milagro de no ser sanados, de confiar en Él y de poder entender el propósito de esta vida, que es tener gozo, que podemos ser felices a pesar de las dificultades, que no importa qué podamos estar pasando, sino a dónde queramos llegar. Aquí definimos lo que queremos, a dónde queremos llegar. Lo que hacemos aquí es lo que vamos a obtener.
Sé con toda certeza que el Salvador nos ama, que su expiación nos alivia, que su expiación nos da la oportunidad de arrepentirnos, de mejorar, de tener familias eternas y de poder bendecir a las demás personas, tanto con el sacerdocio, con nuestros actos, como podamos magnificar nuestros llamamientos, servir en la iglesia y poder ministrar. No tengo ninguna duda de que el Señor nos ama, de que Él espera lo mejor de nosotros en esta vida, que en esta vida podamos hacer todo. No solamente es creer en Él, sino actuar de acuerdo a lo que Él ha enseñado. No tengo ninguna duda de que estas cosas son verdaderas, de que gracias al profeta José Smith hoy en día podemos tener todas estas verdades, saber por qué el Salvador ha hecho todo esto por nosotros, y sobre todo el libro de Mormón, que es un testigo poderoso acerca de la expiación. Agradezco tener un profeta hoy en día que nos cuida para que podamos tener gozo, para que podamos arrepentirnos y poder volver a vivir en la presencia del Padre Celestial. Y sé todas estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola hermanos, el día de hoy se me asignó un discurso que es ¿cómo puedo fortalecer mi fe en Jesucristo? Y cuando estaba estudiando y reflexionando sobre mi discurso, pensé en la conferencia general y en las cosas que nos enseñan en la iglesia. Siempre nos enseñan que debemos leer, que debemos orar, que debemos servir, que debemos guardar los mandamientos, que debemos ayunar, etcétera, etcétera. Estas son cosas que nos ayudan a que nosotros podamos tener una mayor fe y que podamos ser fortalecidos. Y más o menos eso habla mi discurso, que nosotros debemos hacer todas estas cosas para poder ser fortalecidos a diario, no solamente una vez cada tanto. Y realmente son cosas que no son tan difíciles, son pequeñas y son sencillas. Por eso tengo una escritura que está en Alma 37, que está en Alma 37:6, y voy a leerla. Dice: ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y se me vino a la cabeza también esta escritura porque todo lo que nosotros debemos hacer y lo que Dios nos pide son muy simples. Es apartar un pequeño tiempo de nuestra vida, de nuestro día, que podamos leer, que podamos orar, el día domingo que podamos ir a la capilla, que ahora es un poco difícil, pero que realmente podamos ese día vivirlo, que sea un día de reposo. Y realmente estas pequeñas cosas se pueden convertir en grandes cosas porque, bueno, todos queremos llegar a vivir con Dios y Jesucristo. Entonces, estas cosas nos ayudan a que nosotros podamos ser fortalecidos y que podamos llegar a vivir con ellos también, porque necesitamos cumplir los mandamientos. Entonces, este versículo es muy poderoso y nos ayuda a realmente a que podamos darnos cuenta de estas cosas. También hay otro versículo que cuando estuve estudiando sobre la fe, recordé un versículo que me ayudó mucho cuando yo recién estaba en búsqueda de mi testimonio. Y dice que la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, que de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Ese versículo es muy poderoso también, porque nosotros siempre debemos tener fe y a veces no es necesario tener un conocimiento perfecto, pero sí debemos tener esperanza, pero debemos ser perseverantes también. Entonces, en el versículo que sigue, en Alma 32:28, habla de que compara la fe a una semilla. Entonces dice: compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena,
no la echéis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor. He aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esa sensación de crecimiento, empezará a decir dentro de vosotros, debe ser que esta semilla es buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Entonces, este versículo habla sobre esta semilla, que debemos cultivarla, que debemos ayudar a que crezca y que realmente va a dar un buen fruto. Y realmente es así. Dios es tan poderoso y es tan sabio. Realmente la naturaleza es muy sabia. Yo recuerdo de chica, de muy niña, que mi mamá siempre decía que la naturaleza era muy sabia, que por algo era sabia, porque realmente Dios la había creado. Y el otro día, cuando estaba regando las flores y las plantas en mi patio, en mi jardín, me di cuenta de algo, me di cuenta de las hormigas. Y las hormigas son unos animalitos tan pequeñitos, son unos insectos, en verdad. Y es la naturaleza de Dios. Pero al darme cuenta de que ellos trabajaban, y ellas, aunque había un obstáculo en su camino, ellas seguían trabajando, seguían pudiendo servir a otros, porque si algunas estaban en problemas, la ayudaban, si estaban en dificultades, trataban de saber cómo seguir, y realmente era algo muy, muy bueno de imitar, porque ellas eran constantes, eran obedientes, trabajaban en equipo, eran realmente tenían como ese espíritu de servicio, y realmente me di cuenta que hay mucho que aprender sobre la naturaleza y de aprender de ellas. Ellas son muy perseverantes, y yo dije, esto es algo que nosotros como personas y miembros de la iglesia debemos imitar. Debemos ser perseverantes, debemos ser constantes, porque para poder fortalecernos debemos hacerlo diario. Debemos leer a diario, debemos orar a diario, y eso es algo que la naturaleza nos da y nos brinda a diario. Y a veces, como yo pensaba en las hormigas, y tienen obstáculos, tenían una piedrita encima, y ellas de igual forma trataban de cruzar y trataban de llegar a su destino. Y nosotros debemos ser iguales, debemos fortalecernos y tratar de llegar a vivir con Dios. O sea, no tratar, llegar a vivir con Dios. Y debemos hacer estas cosas pequeñas y sencillas. Debemos ser constantes, debemos trabajar en la obra de Dios, debemos ayudarnos, debemos servir y ser obedientes. Es la única forma de que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Y una de las responsabilidades más importantes que tenemos en nuestro camino es fortalecer nuestra fe en el Salvador, pero también al mismo tiempo ayudar a otros a poder fortalecer su propia fe en Él. Y también a veces no es fácil, pero yo sé que siempre cuando acudimos a Dios, Él nos da esa fuerza y nos da esa ayuda. Dios y Jesucristo nos aman y quieren que podamos vivir con Él. Y nos dan herramientas claras que nos ayudan a que estemos cerca de ellos, y por eso es importante que nosotros podamos ser obedientes siempre. Hoy en día hay muchas dificultades, y sobre todo con la pandemia hoy en día. Pero en estos momentos es cuando más necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos amar y tener como ese poder sanador del Salvador. Y
que realmente podamos ver milagros en nuestra vida, podamos estudiar su vida y amar a Jesucristo. Pero estas cosas las podemos hacer si nosotros estudiamos las Escrituras y podemos estudiar la vida del Salvador. También es una forma en que nosotros podamos ser fortalecidos en nuestra vida. Por favor, sigan constantes. Les invito a ustedes que puedan seguir constantes y puedan fortalecerse a diario, que sean perseverantes como estas pequeñas hormigas y que su fe siempre vaya creciendo, que vaya creciendo gracias a todas estas pequeñas cosas sencillas que nos ayudan a que todo esto crezca, como en la semilla también. Y recuerde que cuando nosotros ayudamos a otra persona y prestamos servicios, es cuando más nosotros tenemos una conversión y un fortalecimiento en nuestro testimonio y en nuestra vida y respecto al Evangelio de Jesucristo. Yo realmente sé que estas cosas son verdaderas, que el amor del Salvador lo podemos sentir a medida que hagamos todas estas cosas, que también todas estas cosas nos ayudan a nosotros y a nuestra familia, y que realmente Jesucristo siempre está de nuestra parte y que nos ayuda a que nosotros podamos cumplir con todas estas cosas. Yo sé que Jesucristo vive y que esta es la iglesia verdadera, y quiero compartir todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a Benjamín Valdés y Nicolás Ábalos por sus mensajes. Ahora escucharemos los testimonios de Yoaib Guevara, del barrio El Rosal, y de Benjamín Sepúlveda, del barrio Pajaritos. Y luego tendremos un tercer tiempo, a cargo de Jason Cortés, del barrio La Farfana. Hola, quiero compartir mi testimonio respecto a Jesucristo y a su iglesia. Primeramente quiero expresar el amor que siento por Él y por su obra. Tengo un testimonio, sé que Él vive, sé que es nuestro Salvador, sé que esta es su iglesia y esta es su obra. Este testimonio que tengo se ha venido fortaleciendo con el pasar de los años, y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad y de adversidad para todos nosotros, mi testimonio se ha visto fortalecido porque he visto su mano protectora, he visto sus bendiciones en mi vida, en la vida de mi familia, he visto cómo Él nos ha cuidado, nos ha protegido e incluso nos ha abastecido de las cosas que necesitamos todos los días. Testificó de sus mandamientos, de que si los guardamos, que si hacemos lo que Él nos pide, podemos ser bendecidos de acuerdo a la obediencia de esos mandamientos. En especial testifico de la ley del diezmo. La verdad es que he podido sentir con gran fuerza en mi corazón en estos tiempos de pandemia que el pagar el diezmo es para nosotros primero un gran privilegio y también una gran bendición. He visto cómo el Salvador Jesucristo, a través de los líderes de la iglesia y a través de otras personas, incluso de asociaciones gubernamentales, ha bendecido a mi familia y nos ha proveído del alimento que necesitamos, del sustento económico, de la ropa para vestirnos, del calzado en nuestros pies y de todas las cosas materiales que nos han hecho falta en estos tiempos de pandemia. Pese a la adversidad, Él ha estado ahí. Por eso testifico de Jesucristo, de su obra, de su amor, de su iglesia. Testifico de su profeta. Sé que es un profeta de Dios, llamado e inspirado. Testifico de todos los programas que la iglesia tiene para ayudarnos. Testifico también del libro de Mormón y de la gran fortaleza, fe y esperanza que Él me ha dado a mí y a mi familia en estos tiempos difíciles. Por último, comparto mi testimonio de los convenios que nos mantienen unidos, los convenios que nos mantienen dentro del sendero que nos llevará hacia la vida eterna. Sé que son verdaderos, sé que ahora más que nunca están vigentes en nuestras vidas, que a pesar de que no podamos asistir a la capilla, los convenios están en nuestro hogar, están en nuestro corazón y el Señor aún nos bendice
cuando estamos en nuestra casa, cuando no podemos salir. Los convenios siguen presentes y siguen fortaleciéndonos y siguen bendiciendo nuestras vidas. Es mi testimonio y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola a todos. Hoy día me dieron la oportunidad de dar mi testimonio y hablar un poquito acerca de las cosas que yo pude aprender en mi misión y de las cosas que hoy día estoy pudiendo aplicar también en mi vida. Hace un poquito más de 2 meses que tuve la oportunidad de finalizar mi misión y volver acá a mi casa, a mi hogar. Pude servir en el norte de Chile, en la misión de Antofagasta. Y creo que mi experiencia como misionero por esos 2 años fue la cosa más linda, hermosa, que me ha podido pasar en toda mi vida. Durante estos 2 años pude conocer mucho a mi Salvador Jesucristo. Creo que ese hecho principal de poder conocer al Salvador y a Dios cambió y marcó mi vida para siempre. Creo que a medida que yo podía servir a las demás personas, a enseñarles el Evangelio, a dedicarme en eso, yo más podía convertirme y más podía conectarme con el Señor. A medida que me arrodillaba y Él escuchaba mis oraciones y ocurrían milagros y vivía esa experiencia día tras día, me di cuenta que a medida que iba pasando la misión, cada día me hacía más sensible al Espíritu Santo. Cada día podía reconocerlo mejor, cada día podía escucharlo y seguir las cosas que Él me decía. Y podía ver milagros con eso. Y creo que esa fue una experiencia que realmente que nunca voy a poder olvidar en toda mi vida. El poder esforzarme por desarrollar atributos semejantes a los de Cristo, poder ejercer fe cada día a pesar de las dificultades que podía presentar. Y realmente la misión para mí es algo muy, muy sagrado, muy especial. Pero también sé de que no es todo. Ahora al volver ya dejé de ser misionero, pero pude aprender cosas muy grandes que me han ayudado. Que me dijeron también en mi misión de que uno elige el nivel espiritual en que uno desea estar. Y cuando entendí eso, me di cuenta de que era nuestro albedrío poder estar fuertes, poder estar firmes. Y me he esforzado por eso todo este tiempo de poder escoger constantemente el nivel espiritual en que yo quiero estar. A medida que hago las cosas pequeñas y sencillas, ¿cierto? Como poder arrodillarme constantemente y conversar con mi Padre Celestial y escuchar su voluntad para lo que Él quiere en mi vida y poder leer constantemente las Escrituras para escuchar la palabra de los profetas, para saber también qué es lo que Dios quiere para mí. Esas cosas pequeñas y sencillas realmente han hecho que yo actualmente pueda vivir experiencias espirituales a diario. Creo que el hecho de poder esforzarnos por tener revelación constante nos ayuda a poder saber qué realmente debemos hacer y poder escuchar nuevamente el Espíritu y reconocerle y conectarnos con el Salvador y con Dios de maneras que nunca antes pude experimentar como mi misión. Entonces, realmente quiero testificar de que sé de que Cristo vive, de que sé que Dios es nuestro Padre Celestial, de que Él nos escucha, de que Él nos ama, de que Él nos conoce y que al conocernos sabe las cosas que estamos experimentando y estamos viviendo hoy en día. Quiero testificar de la expiación del Salvador, de que sé que Él en un momento en su expiación vino el nombre de cada uno de nosotros y nuestros rostros a su mente, y Él sufrió y pagó por todos nuestros dolores, aflicciones, tentaciones, de todas las cosas que nosotros hemos pasado, y que gracias a eso Él es el Cristo, y de que Él es nuestro Salvador, y que con Él, como Él pudo vencer el mundo, nosotros podemos vencer el mundo gracias a Él, con su ayuda, a medida que le seguimos y nos esforzamos por ser un discípulo de Jesucristo. Quiero testificar de que sé que tenemos profetas vivientes y reveladores que nos enseñan las cosas que Dios quiere, que nos enseñan la voluntad del Padre Celestial, y que son hombres inspirados. Quiero testificar del libro de Mormón, de que es el libro más correcto sobre toda la faz de la tierra, y que a medida que lo leemos podemos realmente escuchar los cielos y escuchar la voz del Padre en nuestra propia vida. Testifico de todas esas cosas, de que sé que son verdad, y lo hago humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad, estos minutos. Bueno, y quisiera iniciar indicando que por medio de la adversidad, la tribulación y los problemas y la angustia, el hombre tendrá muchas experiencias que le conducirán al desarrollo espiritual y el progreso eterno.
si Él se vuelve al Señor. Y hago énfasis en esta palabra, en si Él se vuelve al Señor, porque en esto se basa mi tema. El no desfallecer frente a los obstáculos de la vida. Pero, ¿cómo podemos hacer para no desfallecer o rendirnos? ¿Habrán algunos pasos que podamos seguir para no rendirnos? Bueno, tenemos que realmente tener en claro de que estamos en esta tierra para ser probados, para ver qué tan obedientes somos al Señor y así poder demostrarle que podemos volver a su presencia. En 1 Samuel se nos menciona que vuestro Dios os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Realmente el Señor nunca nos deja solos, sin importar en la situación en la que sintamos que estamos en este momento. El éxito y la felicidad de cada persona, tanto ahora como en las eternidades, dependen de gran manera de cómo respondemos a las dificultades de la vida. Es así de importante la actitud que tomemos frente a las pruebas que tengamos. Si tomamos una actitud positiva y creyendo en el Señor, confiando en el Señor, va a repercutir esto en nuestro futuro de una manera positiva. Si por lo contrario tomamos una actitud no conveniente, realmente estamos afectando nuestro futuro. Incluso podemos afectar nuestro futuro inmediato e nuestro futuro eterno. Debemos comprender que las adversidades o las pruebas que tengamos pueden provenir de diferentes fuentes. A veces las pruebas son consecuencia de nuestro propio orgullo y desobediencia. Otras pruebas u obstáculos son parte natural de la vida y pueden provenir aunque estemos viviendo una vida recta. Cuando desobedecemos los mandamientos del Señor, podemos estar a expensas de consecuencias, ya que cada uno de nosotros somos libres de tomar nuestras propias acciones, pero lamentablemente no tenemos la libertad de escoger las consecuencias. Y cuando estamos en estas consecuencias, aún así podemos confiar en el Señor y poder salir adelante. Algunas de las preguntas que quizás nos podemos hacer como personas naturales que somos es: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O por qué tengo que sufrir esto yo? ¿O qué he hecho para merecer esto? Son algunas de las preguntas que el adversario nos puede meter en nuestra mente, nos puede hacer caer en esta mala jugada, en hacernos estas preguntas. Sin embargo, esto puede obstruir nuestra visión y privarnos de las experiencias que el Señor desea que nosotros podamos adquirir. Porque cada prueba, cada dificultad que pasemos a lo largo de nuestra vida se basa en algo y tiene un principio, y es que podamos aprender de ella. Sin embargo, podemos hacernos unas preguntas que son más constructivas y nos van a ayudar a poder salir de esta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo aprender de esta experiencia? ¿Qué debo cambiar? Son preguntas que debemos hacernoslas cuando estemos en un momento de dificultad. ¿Qué puedo hacer yo en este momento para poder salir de este problema que tengo? De esta prueba que el Señor me está haciendo pasar. ¿Qué puedo hacer? Ya que de esta manera vamos a estar prestos a confiar en Él. Vamos a estar prestos en poder salir adelante. Para todas estas preguntas siempre hay algo en común y que debemos de tenerlo constante en nuestra mente, y es el confiar en el Padre Celestial y en Jesucristo, ya que en esto se basa todo. Si estamos dispuestos y estamos con el Espíritu del Señor, vamos a poder salir adelante y nunca nos vamos a dar por vencidos. Una de las experiencias personales que me gustaría compartirles, una de las experiencias más difíciles que he tenido en mi vida. Bueno, no soy tampoco un adulto, pero no soy un niño, pero en lo poco que he vivido, es algo de lo más fuerte que he padecido. Y es por esto del coronavirus. Yo sé que el coronavirus nos ha afectado a cada uno de nosotros, quizás a uno más que a otro, mayor medida, menor medida. Pero me pongo a pensar en todas las personas que han perdido un familiar, en todas las personas que quizás están en un hospital, quizás no por coronavirus, pero están con el riesgo latente de poder contagiarse. En mi caso particular, mi papá se contagió de coronavirus. Yo soy de Nicaragua.
Yo vivo acá únicamente con mi hermana. Toda mi familia está en mi país, Nicaragua. Y mi papá a los 5 días de haber sentido síntomas, acudió a un hospital. Si él no fuera llegado en ese preciso momento, él probablemente fuera fallecido. Pasó 2 semanas aproximadamente en UCI, cuidados intensivos, conectado a máquina para poder darle respiración artificial, y realmente fue un momento extremadamente difícil para mí como para mi familia. Cada día realmente era una eternidad en poder estar latente a poder recibir una mala noticia, porque una vez al día daban reporte del estado de él, porque está en una unidad especial por el caso del COVID, y una vez al día daban noticias. Y cada vez que un médico salía, daba el informe de las personas que habían fallecido, de las que aún seguían y de las que se habían recuperado. Y esto fue un momento bastante difícil como familia que pasamos, y que realmente me hizo ver de la importancia que tiene la familia, de que nada tiene sentido si no estás unido a tu familia. Y realmente pude analizar mucho en esos días de aflicción que tuve, porque me puse a pensar de que el plan del Señor todo se basa en la familia, todo se basa en la familia, y que tan inspirado el plan y tan perfecto. Realmente, paralelo a mi papá, también estaba un tío internado en el hospital por lo mismo de coronavirus, y orábamos siempre como familia, mi mamá, mi hermano, y nosotros teníamos esa pena porque no estábamos ni junto con ellos de forma presencial para poder dar un soporte. Pero el Señor, en este momento de prueba, en estos momentos tan oscuros que pasamos, el Señor siempre estuvo conmigo. Una y otra vez nos arrodillábamos todos, incluida toda mi familia, porque yo sé que todos lo hacían también, pero de manera particular me arrodillaba al Señor y le pedía fuerza para poder salir adelante y que pudiéramos pasar como familia este momento difícil. Y yo sé que el Señor estuvo conmigo en este momento. Hoy en día mi papá está con nosotros, pudo salir adelante, mi tío falleció, perdimos a mi tío, pero realmente me hace analizar y reflexionar de que cuando entendemos la voluntad del Señor, crecemos espiritualmente. Porque yo sé de que todo tiene un propósito. Y realmente esta experiencia tan amarga que pasamos nos ayudó en algo. Y me ayudó a mí en algo en particularmente. Yo amo a mi padre, amo a mi familia, pero esta experiencia en particular me hizo ver aún más la importancia de mi familia en mi vida. Y el que yo quiero estar siempre con ellos. Y en formar mi propia familia, estar siempre con ellos. Y eso me ayuda a poder aferrarme más al Señor, a poder buscarle más. Y yo estoy seguro que el Señor, eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Que cuando pasemos por momentos difíciles, dificultades, difíciles en nuestra vida, podamos buscarle. Y no por lo contrario cuestionarle a Él el por qué estamos pasando ese momento amargo. En Alma 36:3 nos dice: y ahora bien, oh hijo mío, Elamam, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Realmente esta escritura me hace sentir el amor del Señor, porque igual nos explica de que si podemos soportar esto, vamos a ser enaltecidos en el postrer día. Y vamos a tener igual en el preciso momento que lo busquemos, la ayuda espiritual para poder sobrepasar las pruebas que tengamos. Realmente debemos confiar siempre en el Señor y recordar de que Jesucristo entiende cada una de nuestras dificultades
Él pasó por todas las pruebas por nosotros. Él sufrió todos los dolores por nosotros, por cada uno de nosotros. Realmente debemos ser firmes y estar preparados para cuando seamos probados. Si cada uno de nosotros tenemos una actitud positiva frente a los problemas que actualmente tenemos, realmente vamos a poder seguir adelante. Le dejo la invitación de que nos autoanalicemos y veamos qué estamos padeciendo en este momento, qué nos aflige, qué nos preocupa, o qué pruebas tenemos o dificultades tenemos, o qué consecuencias estamos viviendo en este momento de nuestras propias acciones. Y no importa si es por nuestras propias acciones, consecuencias de nuestras propias acciones, que estemos pasando un mal momento, pero el Señor siempre está con las manos abiertas para poder ayudarnos. Con pequeña, y adicionalmente a esto, si existen pasos para poder sobrepasar estas pruebas, sí, claro que existen pasos, existen maneras para prepararnos mejor. Pequeños pasos como el orar siempre, leer las escrituras, escuchar a los líderes, a los profetas, a los apóstoles, tanto en las conferencias, en los mensajes que hay en la Leona, ayudar a los demás, asistir regularmente al templo. Ahora por la pandemia, bueno, ha estado cerrado, pero igual poco a poco se va regularizando las cosas. E incluso un himno, cantar himno, cuando nos sintamos que necesitamos mayor soporte espiritual, todo esto aporta. Y sé que cada una de estas cosas sencillas nos ayuda a ser más fuertes y a entender que cada experiencia es para nuestro bien, para nuestro propio crecimiento. Y ahora, en mi caso particular, que quedo viendo al pasado cercano de lo que pasamos como familia, me pongo a pensar que difícil fue, pero lo logré. Y puedo ver los frutos de esa experiencia tan amarga, porque hay una mayor fortaleza espiritual. Y sé que cada uno de nosotros, que cuando hemos pasado una prueba difícil y quedamos viendo hacia atrás, vemos que lo hemos logrado y que hemos aprendido. Y ese es el objetivo. Sé que se me sobrevienen muchas pruebas más. Cada uno de nosotros se nos vendrán muchas pruebas más. Pero debemos estar cada vez más preparados. Y ese es el objetivo. Yo sé que cada una de estas cosas son verdaderas y que el Señor siempre nos guarda y nos da la ventaja de poder siempre comunicarnos con Él, de siempre poder expresarle nuestras preocupaciones por medio de la oración. Es tener esa comunicación constante y activa, es lo que nos va a ayudar. Y por medio del Espíritu, el Señor, yo sé que nos brinda el consuelo que necesitamos en el momento. Sé todas estas cosas que son verdaderas y testifico de que si oramos y le buscamos al Señor, vamos a recibir la ayuda que estamos necesitando en este preciso momento para poder sobrepasar las pruebas que estemos atravesando. Y esto se lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a Benjamín y a Joair por sus hermosos testimonios y a Jason por su discurso. Ahora pasaremos a un último testimonio dado por Javier Valencia del barrio Amengual. El último tiempo será tomado por nuestro querido presidente Alfredo Bielma Campi. Y el último himno será Jesús Bendito, un himno pregrabado por jóvenes de Instituto 18. La última oración será ofrecida por Ignacio Sañartu, del barrio El Rosal. Y queremos agradecer a todos los jóvenes que participaron activamente e hicieron posible este devocional. Bueno, entonces a mí se me ha pedido poder compartir mi testimonio en cuanto a Evangelio. Yo serví una misión hace casi 2 años, ya voy a cumplir. Y bueno, algo que destaco mucho de mi tiempo como misionera fue que pude aprender a mantener una comunicación con el Padre Celestial. Y más que nada lo hacía por medio de la oración y de poder leer la escritura. Yo tengo mucha experiencia en las que cuando necesitábamos ayudar a alguna persona que estábamos enseñando o obtener alguna respuesta yo sobre cosas que tenía que hacer, podía orar
y preguntar cosas específicas al Padre y detenerme a darme cuenta que era algo que sentía en ese momento o qué impresiones venían a mi mente. Y así obtenía muchas respuestas. Y la verdad es que eso mismo trato de poner en práctica en este tiempo ya como retornada, que bueno, ahora es distinto, uno tiene otras responsabilidades, otras cosas que tiene que cumplir. Entonces eso también me ha ayudado en este tiempo de poder mantenerme en comunicación con él, de poder hacer una oración cada vez que necesito obtener una respuesta y enfocarme en algo que siento en ese momento, en el momento en que estoy preguntando, o quizás durante ese tiempo que tengo esta duda. Y también el poder leer las escrituras. Creo que es importante que podamos enfocarnos en mantener esta conexión con el Padre Celestial, poder darnos un tiempo en dedicar nuestros pensamientos y nuestra intencional de una forma quizás como un poco más específica. Obviamente en el día a día tenemos que tenerlo presente. También algo nuevo que se añade para nosotros es poder participar en instituto. Para mí en lo personal fue de mucha ayuda, sobre todo cuando recién llegué y poder participar en instituto, porque justo me tocaba estudiar y trabajar y me ayudó mucho el poder dedicar un tiempo de la semana en por lo menos poder asistir a una clase y darme cuenta de que había muchas cosas que el Señor quería decirme en ese tiempo. Y sé que todavía hay muchas cosas que quiere decirme. Y trato de poner estas cosas en práctica constantemente. Sé que Él siempre tiene algo que decirnos, algo que podemos mejorar o algo que debemos cambiar en nuestras vidas. Y sé que cuando nos enfocamos en darle al Señor la oportunidad de comunicarse con nosotros es cuando nosotros podemos obtener respuestas, cambios o revelación en nuestra vida. Sé que Él como un Padre nos ama y que siempre va a estar dispuesto a compartir su conocimiento con nosotros. Y quería compartir estas cosas con ustedes. Las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, buenas tardes, queridos jóvenes y señoritas del grupo HAS de la Estaca 5 de abril. Para mí es un privilegio y también un placer poder dirigirme a ustedes en el cierre de esta conferencia del grupo HAS del año 2020. Antes de cualquier cosa quiero expresarles mis agradecimientos por todo lo que hacen en forma personal, en sus vidas, también junto a sus familias e influyendo en los grupos donde se desenvuelven en la sociedad para que la Iglesia y el testimonio de Jesucristo también llegue a las personas por medio de ustedes y su comportamiento y sus valores, sus creencias y su forma de vida. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de algo que considero importante. El Espíritu del Señor me ha manifestado claramente que es un principio importante atado a otros principios de rectitud en la Iglesia. Quiero hablar un poco acerca de la autosuficiencia y la provisión de lo necesario para la felicidad. Este principio de ser autosuficientes, acerca del cual hemos oído hablar mucho en la Iglesia durante muchos años, ha venido a manifestarse en toda su real magnitud e influencia en estos últimos días, en este último año específicamente. Ahora hablo de la autosuficiencia espiritual y más adelante me referiré a la autosuficiencia temporal. La autosuficiencia espiritual, queridos hermanos y hermanas, es la capacidad que hay en nosotros de poder, mediante nuestra facultad, mediante los medios que el Señor ha puesto a nuestra disposición y también mediante nuestro esfuerzo, de poder vivir nuestra religión con todo el corazón, conservar en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma la semilla de verdad y vivir de esa manera, con el corazón y el Evangelio, envolviendo nuestro ser y adorando al Señor en verdad y en espíritu y manteniéndonos aferrados a la barra de hierro de tal manera de perseverar para obtener el don de la exaltación y la vida eterna. También hay una asociación muy importante, queridos jóvenes y señoritas, entre lo que es la autosuficiencia, las
la provisión de lo necesario para la felicidad con las cosas deseables, buenas que hay para nosotros. La capacidad de obtener por nuestros medios y capacidades lo necesario, lo esencial para cumplir un determinado fin también es autosuficiencia. Para ser autosuficientes es necesario obtener capacitación, formarnos para ese propósito, adquirir conocimiento y habilidades, formación e incluso convicción y deseo en pos de algo específico. Este principio, estos elementos se aplican a cualquier ámbito o deseo que tengamos en la vida. Y me quiero centrar más específicamente, y me refiero específicamente a nuestros deseos personales. La asociación de la felicidad con la rectitud es innegable y es un hecho que el Señor ha decretado como su forma de que nosotros encontremos la verdadera felicidad. El plan de salvación de Dios también se llama el plan de felicidad. Por lo tanto, no es un elemento de importancia menor centrar nuestros objetivos en alcanzar la verdadera felicidad, porque de ese modo, y valga la redundancia, seremos verdaderamente felices. No se trata de sentir placer en algún momento en la vida, algo pasajero, que no dura mucho, sino que realmente encontrar la verdadera felicidad, la que incluso se puede sentir en los momentos de dificultad o aflicción. Al final, el análisis de un momento difícil en la vida, pasajero por tanto, nos llevará en algún momento a darnos cuenta si a pesar de esa dificultad, a pesar de la aflicción, a pesar del sufrimiento, somos aún felices. Dios es nuestro Dios todopoderoso, tiene todo el conocimiento, tiene el manejo, Él maneja todos los elementos de la ciencia y los combina adecuadamente para que confluyan en nuestra forma de felicidad. Por lo tanto, es importante sentir que el objetivo final de la vida es ser felices. Significando eso, queridos hermanos y hermanas, de que los momentos difíciles también son importantes para la verdadera o lograr la verdadera felicidad. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué debo hacer con mi vida y los talentos que he descubierto? Sabiendo que Dios me bendecirá con más talentos y dones si busco hacer su obra o hacer el bien a otros. En la sección 46 de Doctrina y Convenios hay una información, o se obtiene información muy detallada acerca de los talentos que Dios tiene a nuestra disposición, tanto en la iglesia como los talentos que necesitamos para poder desenvolvernos en la vida. Cuando digo talentos en la iglesia me refiero a los talentos que son netamente espirituales, sabiendo que todo es espiritual, pero también todo es temporal. Y debemos tener mucha claridad de que el Señor quiere darnos más talentos. Si sientes que no te han dado talentos, porque no tienes muchos talentos, te ruego que vuelques tu corazón a Dios en oración y le pidas los talentos que tú necesitas para ser feliz. Aquellos que a lo mejor admiras en otra persona y que te gustaría ser tuyos. Yo quiero darte testimonio de que en la medida que seas fiel y guardes los mandamientos de Dios, Él te dará los talentos que necesitas para tu felicidad en la vida. Y si trabajas esos talentos, estos se van a fortalecer y se van a ensanchar y se van a agrandar. Por lo tanto, tu vida se va a transformar. Para eso te ruego que tengas confianza en Dios y vayas delante de Él con humildad y le pidas lo que tú crees que necesitas para la vida. Pero puedo darte testimonio de que el Señor desea que seas feliz, ahora y siempre. La claridad en los objetivos que busco me dará mucha luz en esta búsqueda. Es importante, queridos jóvenes y señoritas, identificar de manera muy clara y cierta qué buscamos en la vida y darnos cuenta y asociar si esta búsqueda o este objetivo es compatible con la felicidad y con la rectitud del Evangelio. ¿Significaría eso, por ejemplo, decir, el estudiar de esta manera o el estudiar esta carrera me acerca más al Señor o me aleja? Teniendo en consideración que el Señor sabe todas las cosas, Él influenciará por medio de sus dones y por medio de su poder nuestro corazón para que podamos hacer lo correcto y busquemos lo que es conveniente para sus intereses y para el ensanchamiento del reino de Dios. Por ejemplo, algunas preguntas importantes en la vida, queridos jóvenes y señoritas, por ejemplo, ¿qué son los objetivos deseables? ¿Para quién? ¿Deseables para quién? Deseables para Dios y para nosotros como sus siervos y sus siervas. ¿Cómo identifico estos objetivos deseables? ¿Son alcanzables realmente?
podemos tener la sensación de que algo es muy difícil de conseguir en la vida. Por lo tanto, voy a cesar en mis deseos de ir tras la búsqueda de eso, que puede ser excelente y bueno para nosotros. ¿Vale la pena ir tras estos objetivos deseables? Antes de emprender un viaje en la vida o emprender un curso de acción importante, es necesario saber si realmente podremos llevar esto a cabo. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en mi vida es que mi padre comenzó a construir una casa allá en San Bernardo y esa casa nunca se terminó. Me llamó mucho la atención. Yo siento que mi padre nunca terminó esa casa porque él recibió una oferta, digamos, o una invitación a participar o postular a obtener una casa por la empresa en la cual logró trabajar durante esos años. Pero siempre me llamó la atención porque nunca se terminó esa casa, que para nosotros siempre tuvo una importancia fundamental. Había una razón mayor. Se presentó una oportunidad de obtener una casa pagando quizá un crédito a muchos años y no una autoconstrucción que significaba ir terminando una casa en etapas sin tener la certeza de terminar en algún momento. Por lo tanto, debemos sentarnos y calcular el costo de nuestra obra. En este caso, estoy hablando de la conversión y del ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y llevar a cabo las responsabilidades y cumplir con lo que el Señor tiene para nosotros. Algunos de nosotros ya han hecho cosas importantes en la construcción de esta casa. Nos hemos bautizado, hemos recibido el don del Espíritu Santo, hemos recibido bendiciones al pertenecer a los hombres y mujeres jóvenes. Algunos han servido una misión, algunas hermanas han servido una misión. Estamos educándonos para obtener fortaleza académica, un trabajo en el futuro que nos permita proveer. Aún así, siempre, queridos jóvenes y señoritas, hay cosas importantes que podemos alcanzar. Tengo una lista de objetivos deseables y quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, quizás sea muy importante como objetivo deseable un aumento notorio de la fe. ¿Y por qué me centro en esto primeramente? Me centro en esto porque siento que todas las bendiciones dependen de nuestra fortaleza espiritual. Que todo lo bueno que la vida tiene para nosotros, o que el Señor tiene para nosotros, queridos jóvenes y señoritas, depende en gran manera de la fe que tengamos para creer en los milagros del Señor. Otro deseo u objetivo deseable podría ser un aumento notorio de caridad. El curso de los acontecimientos de la humanidad, a pesar de que se nos muestran terribles, amenazantes, para aquellos que tenemos el Espíritu del Señor no es tan así. No nos dejemos impresionar por los vehículos de transmisión propagandística o por los medios informativos, porque quiero decirles que Dios tiene el rumbo y Él lleva y Él está al timón siempre. Él nos ha prometido que seremos preservados, que habrá paz en nuestro corazón y que no seremos desprovistos de la caridad y la bondad si tan solo estamos atentos a los susurros del Espíritu. Los profetas en el libro de Mormón dieron testimonio de la fe como elemento importante para poder sortear los efectos de la incredulidad, de la pérdida de valores y la moralidad relativa que impera en nuestra sociedad. El Espíritu del Señor estará con nosotros y tendremos luz si deseamos estas cosas, estos objetivos deseables. Quizá un aumento notorio de espiritualidad, de resarcirnos un poco de la influencia del mundo, de apartarnos del hombre natural. Recuerden que se enseña, el rey Benjamín enseñó, que dejamos de ser naturales cuando nos sometemos a la influencia del Espíritu del Señor y nos volvemos como un niño, sumisos, mansos, humildes, llenos de amor y dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros. Quizá otro objetivo deseable es tener un deseo genuino de resistir la tentación. En nuestra vida preexistente entendimos que habrían algunos elementos adicionales en nuestro viaje por la tierra que estarían siempre presentes, queridos hermanos. Y uno de ellos es la tentación constante. Debemos aprender por nosotros mismos a resistir la tentación. Una forma segura de resistir la tentación es abrazar y querer hacer el bien y amar la rectitud y la luz. La influencia de Lucifer será cada vez menor si nosotros estamos cada vez más cerca del Señor. Su luz inundará nuestra alma y nuestra mente observará las cosas relativas a la santidad y las anhelaremos y las desearemos. Y en ello encontraremos gozo. Por lo tanto, de esa manera, Lucifer no podrá tentarnos tan fácilmente
recuerde también que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios mismo también, mediante esta forma, Él abrirá una puerta para que podamos resistir la tentación y salir libres y limpios. Un deseo genuino de ser puro y limpio también es importante. Sí, hermanos y hermanas, un deseo sincero, ferviente del alma, de amar las cosas relativas a la rectitud, de amar la castidad, de amar la honorabilidad, de amar la decencia del comportamiento y de las palabras. Me gusta el trato formal en la iglesia, tratarnos de hermanos y hermanas y respetarnos en nuestra posición, aunque seamos muy amigos. Eso nos prepara para amarnos y para conservarnos cada uno en la posición que el Señor quiere que estemos. Un deseo ferviente de servir a Dios y al prójimo mediante los dones que tenemos, mediante las habilidades, mediante las palabras, mediante el consuelo. Saludar a nuestros vecinos, quizá hablar con ellos, preguntarles cómo están, saber un poco más de ellos. Y en la iglesia también saber un poco más de todos nosotros mediante nuestras preguntas y nuestro interés genuino y sincero. Un deseo de tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Qué objetivo más hermoso y deseable. ¿Qué significaría eso? Recuerden, por favor, que una de las primeras enseñanzas del Señor a los nefitas fue un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ya no quería sacrificios de animales, ya no necesitaba el Señor sacrificios de bestias. Él no necesitaba sacrificios de esa forma, sino que les pidió a los nefitas un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Por qué el Señor habrá enseñado eso como algo prioritario? Porque era una ley mayor, queridos hermanos. Era una ley superior que buscaba elevarnos mediante el verdadero arrepentimiento y mediante el verdadero quebrantamiento. Un hombre y una mujer o una persona convertida al Señor siempre tendrá en su corazón, debido a la naturaleza de nuestra propia nulidad, como el Señor Benjamín, tendrá en su corazón el deseo sincero de elevarse para estar cerca del Señor mediante el corazón quebrantado y un espíritu contrito. Anhelar un matrimonio en el templo, no eludo ese tema, no lo eludan ustedes tampoco. Les ruego por favor que lo asuman con la mayor serenidad y con la mayor tranquilidad, pero también con el mayor espíritu de responsabilidad. Para ser exaltados en el reino de Dios, debemos entrar en el sempiterno convenio del matrimonio. Les ruego con todo el corazón que busquen, anhelen tener un sellamiento en el templo, recibir formación académica para sostenerse a sí mismos, pero también para poder ayudar y bendecir la vida de otros. Formar y modelar, anhelen tener y formar un hogar santo de los últimos días donde el Espíritu pueda estar, donde haya paz, sosiego, donde sus hijos sepan que están protegidos contra la maldad del mundo. Recibir un testimonio de la divinidad del Salvador, de Jesucristo, el Hijo de Dios, glorificado, exaltado, santificado. Anhelar el bienestar de nuestro prójimo, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, porque es necesario que sintamos profundamente el dolor de nuestros hermanos y hermanas, para que nosotros también seamos consolados igual que ellos. Y por último, queridos jóvenes y señoritas, anhelar y ser hallados dignos de ser admitidos con los justos por el testimonio de Jesucristo, entendiendo como en este caso el testimonio de Jesucristo, su testimonio personal de que somos hallados dignos de entrar en el reino celestial y que por el testimonio de Jesucristo nuestro Padre Celestial perdone nuestras ofensas y nos lleve a la exaltación y la vida eterna. Gracias por todo lo que hacen, les doy mi testimonio de que la vida es bella y merece ser vivida en abundancia. Quiero pedirles por favor que usen sabiamente su tiempo. Quiero pedirles que sean alegres, que sean felices, que busquen la rectitud y la santidad y que su deseo más profundo sea la gloria de nuestro Padre Celestial. Una mente sentada en Cristo, una intención completa de servirlo y guardar sus mandamientos. Él vive, nuestro Redentor. Él vendrá en las nubes del cielo. Él nos consolará y Él nos mostrará el camino a la verdadera felicidad. Gracias por todo y dejo estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Amado Padre Celestial, te damos las gracias por estar aquí en esta oportunidad, reunidos todos, escuchando tu palabra, fortaleciéndonos mutuamente, guiando nuestros pasos por el Espíritu. Gracias Padre Celestial porque siempre nos ayudas a ser mejores y sobre todo con estos programas inspirados para cada uno de nosotros y para estos tiempos. Te pedimos por favor de que nos pueda ayudar a comprender estas cosas que se van a hablar, que están preparadas para cada uno de nosotros. Ayúdanos en este devocional a sentir el Espíritu y a estar más dignos y entregados a ti en nuestra voluntad y en todo lo que somos, para que así tú nos puedas dar bendiciones, tanto temporales como espirituales, nos puedas socorrer en los tiempos de dificultad y estar siempre prestos a hacer lo correcto. Te agradecemos todas las cosas, te agradecemos por haber enviado a Jesucristo y por tener el Evangelio correcto en nuestras vidas. Y te dejamos estas cosas muy agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén.